Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un placer estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Y bueno, indicando ahora que creo que es la última capacitación en este año. Y lo que vamos a, bueno, hoy lo que vamos a ver es un poco más, que yo creo que es lo que ustedes saben más que yo en este tema, que es básicamente cuáles son las funciones de los técnicos judiciales en el proceso contencioso administrativo. Antes de iniciar, nada más algo más técnico, es que en la mañana estuve en una reunión y bueno, yo estoy en el tribunal y no sé, como que la señal se iba. Logramos determinar que creemos que era el cable de red, ya lo cambiamos, pero cualquier cosa, si me quedo trabada o algo, por favor me avisan porque en la mañana sí fue medio complicado, ya ahora en la hora de almuerzo y todo logramos cambiar los cables y todo, entonces aparentemente ya todo funciona, pero por aquello. Luego ya con lo que vamos a ver el día de hoy es un poco ahora cuáles son, bueno, en este curso hemos visto ahora desde más un poco ahora en términos muy generales cuál es todo lo que se hace en un proceso contencioso administrativo y civil de Hacienda, entonces vimos un poco ahora desde bueno, la parte escrita, las demandas, qué es lo que ve el contencioso y después un poco ya las audiencias. Ahora eso es más como los términos generales de que nos habla el código procesal contencioso administrativo. Ahora, bueno, es un poco qué función tiene la persona técnica judicial en estas funciones que hemos indicado. Cuanto ahora, como ustedes ven el nombre, es un poco ahora según el Código Procesal Contencioso Administrativo y su reglamento. En cuanto al código, ahora no hay así como un apartado, que tampoco lo tienen, podríamos decir que tampoco lo tiene para los jueces, son términos muy generales, ¿verdad? Lo que habla de qué es lo que hay que hacer en cada una de las etapas, que fue lo que vimos, digamos que a grandes rasgos hemos visto durante estas charlas. Y ahora lo que tenemos es un poco, ¿verdad? Términos muy generales, lo que hay que ir haciendo. Ahora no hay como un apartado que uno diga, bueno, es que dice en el artículo tal, dice qué es lo que tiene que hacer un técnico judicial en todo el proceso que se lleva a cabo en el tribunal. Entonces, digamos que en el código no tenemos un artículo así como específico. Obviamente uno puede ir deduciendo ciertas funciones, igual que uno puede ir deduciendo ahora ciertas funciones que tienen los jueces tramitadores o los jueces de fondo o jueces conciliadores, pero no tenemos como un apartado, digamos, de cuáles son las funciones. Luego tenemos un poco regulado también, ¿verdad? En el reglamento de la jurisdicción, el reglamento autónomo, tenemos también, ¿verdad? Que en términos muy generales vamos a tener también algunas funciones. Lo único es que muchas de estas funciones, bueno, ahorita más adelante vamos a ver en la presentación, muchas de estas funciones están relacionadas más a los coordinadores judiciales que a las personas técnicas o a la labor que realizan ustedes día con día. Ahora es un poco más de supervisar más bien al personal auxiliar. O sea, el artículo 27 que nos habla un poco de cuál es el asistente judicial es más enfocado, parece por las funciones, a lo que es el coordinador judicial. Bueno, y como los que trabajan en el contencioso, saben, a partir del año pasado, bueno, el pasado antepasado se empezó ahora con el nombramiento de más coordinadores judiciales, que son los que tienen que realizar, digamos, estas funciones. Tenemos en términos muy generales, pero algunas que uno podría deducir que también pueden ser de las personas juzgadoras. Luego tenemos un poco, ¿verdad?, lo que hace el tesorero, bueno, lo que hace el asistente a juicio, audiencia preliminar, que en este caso sí entraría, digamos, la persona técnica judicial en las audiencias. Y por último tenemos tesorería, archivo y la parte de notificaciones y esto. Entonces, eso ahora vamos a ver porque bueno, son artículos que son en realidad no muy extensos y que nos dicen como a grandes rasgos qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, ¿dónde tenemos más? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, tenemos los manuales de funciones que tiene el Poder Judicial, que hay uno específico para técnico judicial. Lo único es que, bueno, este manual va muy enfocado ahora a todas las funciones que tiene que hacer una persona técnica judicial y no específicamente ahora al contencioso. Entonces, bueno, en este sentido, vamos a hacer un poco diferente la dinámica al día de hoy, porque en realidad los que saben más, yo no les voy a venir a decir aquí lo que ustedes normalmente tienen que hacer. Sí, sí, digamos, algunas cosas que tal vez, digamos, con la práctica uno ha considerado que se deberían de tal vez realizar y que no se enfoca en esta función. Entonces, algunos, digamos, como puntos, digamos, importantes de ello, pero en realidad,
como les repito, ahora ustedes son los que saben más cuáles son sus funciones y no necesariamente, tal vez, bueno, aquí tenemos, habíamos visto las pasadas, no todos son de la jurisdicción contencioso administrativa, pero muchos de ustedes, bueno, todos casi son técnicos, han sido técnicos judiciales y saben en alguna u otra forma ahora cuáles son las funciones que tienen. Vamos a hacer ahora una actividad, porque a fin de cuentas ustedes son los que saben, vamos a hacer una actividad ahorita en grupo donde nos vamos a ir en diferentes grupos y ustedes lo que van a hacer es, ahorita, bueno, Fausto me va a ayudar a hacer las salas, vamos a hacer unas 4 salas, donde ustedes van a señalar, según la experiencia que ustedes tienen, de lo que ustedes todos los días hacen acá, ¿verdad? En el tribunal, y que ustedes consideren qué es las funciones que ustedes tienen, bueno, o los que no son del tribunal, bueno, pues normalmente va a haber alguien del tribunal en los grupos, si no hay, vemos, si no hay ninguno me avisan para ver si podemos hacer algún cambio, pero es en la vida de ustedes normal, en sus oficinas, en los despachos, porque en términos generales, en principio, todos con su especialidad hacemos funciones similares. Entonces, ¿qué es lo que ustedes en función tienen? Como en 3 fases, podríamos decir, pero porque, bueno, aquí también dejar claro, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a ver aquí, porque como es en la persona judicial, un poco ahora en lo que hemos venido hablando desde el principio, que es la parte, digamos, de audiencias, demanda, eso, lo vamos a hacer un poco hasta, digamos, el dictado de la sentencia y en el proceso ordinario. Porque ahora también tendríamos los técnicos judiciales de ejecución o los técnicos judiciales, digamos, que de alguna otra forma el archivo, o que revisan o que reciben documentos o manifestación, pero aquí lo vamos a tener como en términos generales lo que se hace en el proceso ordinario contencioso. Entonces, desde que ustedes inician o reciben la demanda, bueno, o cuando se inicia con la demanda, hasta la etapa, digamos, del dictado de la sentencia y notificación. O, bueno, digamos que no digamos, bueno, sí, hasta sentencia y notificación. Entonces, vamos a hacer como una división de un poco de cuáles son las funciones ustedes desde, digamos, revisión del expediente, digamos, la parte escrita y otro en cuanto a la parte oral. Las funciones que ustedes creen que ustedes tienen o que ustedes cumplen. Y después, digamos, tanto, digamos, en la parte escrita como en la parte de las audiencias. Y por último, si ustedes consideran también, hagan un apartado de lo que ustedes normalmente hacen, que ustedes creen que no les corresponde hacer. Digamos, si ustedes, por ejemplo, resuelven cosas que ustedes creen que no les corresponde a ustedes y que le correspondería al juez realizar. Si no, si ustedes creen que no, que ustedes las funciones que realizan son las funciones que hacen normalmente, ¿verdad? Que no son funciones que no deberían, ¿verdad? Entonces, no ponen nada en este apartado. Entonces, no sé si tienen una duda, básicamente es decir cuáles son sus funciones o cuáles creen ustedes que son sus funciones o qué hacen ustedes, ¿verdad? En la parte escrita, luego en las audiencias orales y por último, si ustedes consideran que tienen funciones que no les corresponden. Entonces, vamos a hacer, bueno, como eso es un poco, ¿verdad? Si se va a llevar un poquito de tiempo, entonces, más o menos un poquito antes de las 3, regresamos para analizar según lo que ustedes van a ir indicando. Ahora vamos a ir haciendo como una dinámica, ahora según los grupos que vamos a ir viendo las 2 etapas para ver si realmente, digamos, esas son las funciones que tienen los manuales y que nos dice en términos generales la normativa. No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Quedó clara la información? Si no me avisan y si tienen alguna duda, algo, yo puedo también unirme a los grupos. ¿Todo claro? ¿Qué es lo que tiene que hacer el técnico? Y el técnico sí puede, como, bueno, eso es otro que vamos a ver, digamos, también como en términos generales. El que resuelve o el que tiene que establecer quién es el punto, ¿verdad? Central o quién es el que resuelve jurídicamente, podríamos decirlo en términos muy generales, es el juez. Que el técnico judicial, y el mismo manual lo dice, que pueden presentar proyectos, para por la experiencia que ustedes tienen y nada más, porque si uno revisa el escrito de demanda y si revisa toda la documentación, obviamente por la experiencia y todo, uno puede determinar como ustedes como personas técnicas judiciales de que no es conforme, ¿verdad? Ustedes con la experiencia que tienen lo pueden saber. Eso que nos lleva a que pueden hacer un borrador o pueden determinar, digamos, decirle al juez, bueno, esto no le corresponde, pero el que le toca decidir y el que le toca resolver es al juez. Entonces, si el técnico judicial, bueno, eso es mucho también la relación que tengan el técnico con el juez y establecer, pero el que tiene que establecer quién es la admisibilidad y a ver si corresponde y si corresponde el traslado es al juez.
Ya a la hora, digamos, eso es mucho la dinámica, pero por lo menos con el manual uno puede hacer un borrador o puede hacer sugerencias. Entonces, el que puede hacer, perdón, es que está viendo chat, a ver si era una pregunta aquí. Entonces, uno puede hacer sugerencias o le puede hacer borradores de resoluciones, pero el que le corresponde determinar, ¿verdad? Que si corresponde hacer el traslado o corresponde hacer la admisibilidad es a la persona juzgadora. Que obviamente ustedes, por la experiencia que tienen muchos, ¿verdad? O la mayoría, se les hace más factible, se les hace más fácil establecer, ¿verdad? Si falta información y pueden colaborar, además que a veces hay que decirlo, ¿verdad? Concretamente, a veces el técnico tiene más experiencia, ¿verdad? Que algo que el juez a veces en ciertas circunstancias, entonces puede colaborar. Pero el que le toca resolver y el que va a asumir o el que tiene la responsabilidad por ello es al juez. Luego, es lo mismo con el otro punto, que es la elaboración de resoluciones de trámite. Entonces, volvemos. Ustedes pueden hacer las resoluciones, pueden hacer los borradores, el mismo manual lo dice, ¿verdad? Tienen que, pueden proceder a hacer estos borradores y eso, pero el que tiene que resolver es el juez. Los recursos, depende como, ¿verdad? También es lo mismo, porque un recurso depende del recurso, pero si es un recurso de algo simple, algo que se resolvió y uno puede, y además si la persona tiene la capacidad para hacer el borrador y presentarlo y el juez puede hacerlo, pero el que en realidad tiene la competencia para resolver el recurso es el juez. La persona judicial puede hacer un borrador, puede hacer las sugerencias, además hay unos que ya muchos pueden ser que ya sean abogados y tengan los conocimientos y pueden hacerlo, pero el que tiene que revisar y afirmar y el que va a asumir, ¿verdad? Vuelve a ser es el mismo juez. Entonces, aquí nada más es como tener, ¿verdad? Si uno tiene tipos de responsabilidades, tiene que resolver, pero no es que que va a asumir responsabilidades que no les toca. Luego, eso en términos generales, ¿verdad? Con todos los escritos, uno, digamos, puede presentar borradores, puede presentar porque ustedes conocen las gestiones y todo, pero el que tiene que ver si lo resuelve y cómo corresponde, además, si son puntos ya de resolución y algo decían, algo de que son resoluciones finales que le dan término al proceso, eso lo hace el juez. ¿Que puede colaborar? Sí puede colaborar, pero no son responsabilidades específicas porque son borradores lo que ustedes presentan. El que asume y hace la resolución final es el juez. Luego, en cuanto a convocar audiencias, ¿quién es el que hace, bueno, aquí tenemos, porque ahora mucho de las audiencias, pero eso ha sido un cambio y tenemos ahí como, ¿verdad? Depende mucho de la forma en que trabaja cada juez o cada persona juzgadora con las personas técnicas, es mucho, ¿verdad? De cómo se han establecido esos roles. ¿Por qué? Porque algunos, eso depende mucho, pero ustedes no me van a dejar mentir, ¿verdad? De cómo cada uno lo hace. ¿Quién normalmente de ustedes de la experiencia, quién solicita la sala? Bueno, para los que no son del Tribunal Contencioso, vamos a tal vez explicarles un poco, ¿verdad? Nosotros, a partir nosotros hicieron un rediseño el año pasado, entonces empezaríamos como de agosto del año pasado y la de las salas, digamos que también finales del año pasado. Se tiene que llenar para poder uno solicitar la sala, además, digamos, de hacer la anotación en crono, se tiene que llenar un formulario que no sé si es en todas las jurisdicciones, sé que digamos en el segundo circuito sí, pero no sé, en otros circuitos judiciales se tiene que hacer una solicitud por un formulario, ese formulario se manda a la administración hace la reserva de sala y a partir de esa reserva de sala es que uno puede convocar a las audiencias. Entonces, con las preguntas es quién hace ese formulario? ¿Quién llena el formulario para las salas? El técnico El o la técnico. técnica. María. Sí, lo mismo. El técnico, la técnica. Entonces, en principio sí, pero es mucha coordinación porque digamos, en algunos casos el que lo hace es el juez. Entonces, un poco era la coordinación que se haga, pero bueno, sí está como hacer la función, digamos que sí puede hacerlo el técnico. Eso es mucho, era de cómo se esté organizado. Hay unos jueces que como ellos son los que llevan su agenda y todo, se les hace más fácil pedir la convocatoria al sistema y bueno, pedir la sala y después hacer la convocatoria. ¿Quién llena Cronos? ¿Quién hace la convocatoria en Cronos? O reserva en Cronos. Creo que en el mismo sentido, tiene que haber una coordinación entre el técnico y el juez.
porque si yo, digamos, solicito la sala, tal vez a la larga se me haga más fácil yo mismo llevar la agenda. Entonces, tal vez ya, aquí tenemos que sí es una, aquí sí tenemos una obligación que está establecida bueno, por protocolo, que el que tiene que hacerlo en cronos es el juez. Que eso, como dice Steven, eso no nos lleva, ¿verdad? Porque a que se lleve una agenda adicional, o se pueda llevar una agenda, digamos, en el Outlook o en alguna otra aplicación que se lleve en el Teams, donde se pueda ir estableciendo que se reserva la fecha y que se vaya agendando. En Cronos, porque el que asume volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es un poco también de coordinación de las partes, pero el que asume la responsabilidad por no actualizar en Cronos o por no actualizar o no agendar en Cronos, es el juez, Steve. En este sentido sí me queda una duda, porque, digamos, revisando un poco, y ahora lo conversábamos en el grupo, dentro del perfil competencial del técnico de trámite está mantener actualizados los controles y los diversos sistemas electrónicos, tales como agenda electrónica. Entonces, Están me, entre las me- obligaciones, pero digamos, sí está entre el manual. Lo único es que, digamos, por decir algo, la responsabilidad que él trae, digamos, a nosotros, por ejemplo, se lo voy a decir así, nosotros el Consejo de la Administración, si alguien no actualiza Cronos, no le va a caer la responsabilidad al técnico, le va a caer al juez. En Cronos. En otras que ustedes lleven o en otros sistemas, nada más, digamos, eso es, vuelvo a lo mismo, es coordinación entre las partes, aquí dice que es, pero en Cronos, por lo menos, para la hora de hacer en la parte administrativa, y digamos nosotros, bueno, yo es que estoy en el Consejo de la Administración, cuando nosotros establecemos quién es el responsable porque no esté agendado o porque no esté actualizado, digamos que a ustedes nos va a ser el juez. Pero eso no, ¿verdad? Nos lleva a que ustedes tengan que eso. ¿Cuál es la obligación que ustedes sí tienen que hacer? Que eso sí no lo hace el juez. Cuando ustedes hacen en una sala, ustedes, bueno, eso lo vamos para cuando estemos en salas, en la parte oral, pero el quién es el que actualiza en el que tiene que ir a actualizar y llenar el formulario ese que les piden en las salas. Para los que no son del tribunal, nosotros también, por la parte administrativa y por eso reserva de salas, tienen sí se tiene que hacer una actualización en el sistema. Bueno, tienen que mandar a un formulario, que creo que todavía es escrito, al sistema. Digo, a la administración. ¿Quién hace eso? Los técnicos. Son los técnicos. Y nada más para que ustedes sepan, hasta hace poco, toda la información de las salas que se mandaba al Consejo de la Administración y que se lleva a la Administración y que se dice si las salas se utilizan o no, se hacía con ese, no se hacía con Cronos. Entonces había una serie, porque como no todos los jueces, no todas las partes, digamos, no todos los técnicos o jueces son los que actualizan el Cronos, entonces no calzaba. Entonces, pero porque los actualizan diferentes personas. Aparentemente ahora ya están haciendo como un espejo, ¿verdad? De Cronos con el otro, pero por aquello. Steve, entonces no sé si me di a entender, que es un poco, sí, ¿verdad? sí, Ustedes pueden responder eso, pero el que tiene la responsabilidad, por lo menos si aparece una inconsistencia o no se actualiza en Cronos, le va a caer la responsabilidad pues, en Cronos. En las otras agendas o todo lo que se lleve, si ustedes se ponen de acuerdo, eso sí no, pero por lo menos el sistema Cronos sí está establecido por el momento, aunque lo que diga el manual, ¿verdad? Que sí le toca al juez. ok, sí, no, totalmente claro, muchas gracias. Bueno, ahí ya perdí. ¿Ustedes están viendo otra vez? ¿Todavía están viendo la pantalla? Sí, licenciada. Sí. Ah, bueno. Luego, bueno, convocar audiencias es un poco, ¿verdad? Esa división de hacer el escrito, sí, bueno, coordinación con el juez, porque hay jueces, eso me relaciona porque hay jueces que llevan la agenda, ellos son los que hacen las convocatorias, solo le dicen, mándenme usted el auto y ellos lo llenan, pero bueno, como los autos y estas cosas sí, entonces sí. Las notificaciones. Bueno, antes siempre le correspondían a los técnicos, ustedes lo saben, a partir también del rediseño que se hizo del contencioso, se estableció que esas notificaciones tienen que hacerse automáticas en el sistema. Eso entonces nos lleva a que esas notificaciones automáticas las hace el sistema en sí. Eso, pero las iniciales o si por alguna circunstancia hay que hacer la notificación manual, eso sí le toca al técnico que sí tiene que hacerlo. Luego, bueno, lo de actualizar es actualizar intervinientes en el sistema. Si coordinar, ¿verdad? Si hay un adulto mayor
que se indique, si no se ha indicado, o alguna persona con algún grado de discapacidad o alguna situación, ¿verdad?, de las que son de vulnerabilidad según el Poder Judicial, también se tiene que, digamos, llevar ese control. Luego, bueno, revisar los expedientes, es un poco lo que les decía, ¿verdad? Que los expedientes estén, que la prueba esté, que los CDs estén, ¿verdad?, para las audiencias. Aquí también, ustedes, bueno, aquí estamos viéndolo más como en la parte de trámite, pero bueno, también hay, bueno, aquí está Adriana, no me deja mentir, ¿verdad?, que también en la parte de juicio. ¿Qué tiene que hacer Adriana también con los peritos para el juicio? Y los testigos, bueno, peritos más que todo, Adriana, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Se me perdió Adriana? Bueno, creo que perdimos a Adriana, pero cuando está en juicios también hay que coordinar en cuanto a los peritos, ¿verdad? Es que se les haya notificado que vengan para que el juicio no esté. Esto nos lleva también a otro, digamos, a otra función, que es, bueno, es un poco más a las audiencias, pero hablando de esto de los intervinientes y esto, digo, de ver la prueba para las audiencias, es también coordinar en relación a que si sea, ahora que bueno, que se está la posibilidad de hacer, digamos, recabar prueba a través, bueno, antes también estaba, bueno, a través de ciertas plataformas o a través de conexión, digamos, con otros despachos judiciales. Entonces, también esa coordinación entre, digamos, o lo que hablaba ahora Gabriel, ¿verdad? Medicatura forense, coordinar para poder enlazarse, porque los de medicatura forense normalmente se conectan por Teams, ellos no vienen al tribunal. Si viene un perito, ¿verdad?, entonces coordinar con ellos para ver cómo se hace la conexión, para hacerles la invitación. Lo de también coordinar con los otros con peritos, si están, ¿verdad?, si van a llegar al tribunal, que tienen que llegar presencial, o si tienen alguna opción, sí hay que coordinar también, porque ahora también se recaban testigos, digamos, por ejemplo, en embajadas. Entonces, sí hay que coordinar con la embajada, digamos, de Perú o con el consulado, creo que Perú es consulado, entonces ver cómo hacer la recabación, bueno, cómo se va a evacuar ese testigo en un lugar, ¿verdad?, para que sea, de que esté alguien que pueda verificar que sea la persona, que la persona que se va a evacuar esté en un lugar, digamos, que sin interrupciones. Entonces, es un poco también lo que se tiene que, de esa prueba que se tiene que tener lista para las audiencias. Luego, como ustedes decían, bueno, archivar todo, lo que sea expedientes judiciales, administrativos, coordinar, ¿verdad?, en cuanto a los expedientes administrativos, si los van a recoger o cuando hay que ya desechar los expedientes. Si se tienen aquí también, ¿verdad?, si no archivarlos, sino si se tienen que remitir a sala primera cuando se presenta un recurso de casación. Luego, bueno, la creación de carpetas y legajos. Aquí, bueno, aquí con medidas cautelares, ¿verdad?, tener un poco también el cuidado porque nosotros tenemos dos carpetas diferentes para los que no son de la jurisdicción. Normalmente está el proceso ordinario, digamos, en una carpeta, y hay una carpeta para medida cautelar. Bueno, ahora se les hizo la indicación, ¿verdad?, que la prueba puede estar en una y se tiene que revisar en otra, pero bueno, que si el juez quiere, se tiene que pasar al expediente ordinario, o también lo que se puede hacer es tal vez una indicación de que si en el mismo expediente habrá alguna observación de que la prueba tal vez no está en el expediente principal y está en el de la medida cautelar. En cuanto a lo que decía Úrsula de la depuración de casillas y bodegas, es que, digamos, en cada cierto tiempo, por lo menos en el tribunal, lo que se hace, ¿verdad?, como un poco lo de que hay que tener actualizados, que eso sí es una obligación de los técnicos, mantener actualizados, digamos, los expedientes y revisados. Entonces, cada cierto tiempo se hace una depuración de las casillas para ver si los documentos o los expedientes están donde tienen que estar. Entonces, es un poco, ¿verdad?, esa depuración. Y en cuanto a las bodegas, es lo mismo, ¿verdad?, que es, bueno, aquí nosotros hay técnicos que están encargados más como del archivo y eso, pero igual, si hay expedientes o CDs o cosas, ¿verdad?, que hay que devolver o que hay que tramitar o que hay que ver dónde las guardamos para evitar, digamos, que se pierdan, especialmente aquí también hay que tener, donde yo creo que hay más problemas a veces, donde se pierde, entonces cuando pasa de una etapa, digamos, de la etapa de trámite a la etapa de juicio, que a veces donde se dan los inconvenientes que no se sabe muy bien dónde quedan los expedientes, o cuando hacen a veces hacemos ahí en el tribunal se hacen cambios de expedientes de una sección a la otra y ahí es donde a veces se da un poco más de inconvenientes.
Luego, bueno, como sí, informes, ¿verdad? Si se pide que es un poco relacionado también a veces con la depuración de las casillas, eso depende mucho también del juez, ¿verdad? Que a veces son más quisquillosos en esta parte de tener todo actualizado, de que se les den informes de cómo van. O cuando la inspección, ¿verdad? Pide alguna información y que el técnico, tal vez de notificaciones o cosas que tiene más a mano el técnico, tendría que mandarlo si se lo piden. Normalmente es al juez, ¿verdad? Y el juez lo que hace es pedir información específica. Para todo lo que son, bueno, mandamientos ahora con lo que son con el sistema y con el entonces digamos que ahí es ayudar a tramitar, ¿verdad? Que el que aprueba es igual, ¿verdad? El que firma es el juez o el coordinador del despacho, pero igual es la colaboración para hacerlo. En cuanto a los nombramientos de peritos, que decía Gabriel, también, ¿verdad? Cuando nosotros se admite en la audiencia preliminar algún tipo de peritaje, entonces ahí hay que coordinar, llenando los formularios y todo esto, sea para la inspección judicial o pidiendo información bueno, a la presidencia de la corte para nombrar al perito o a los colegios profesionales cuando no se aplica. Luego tenemos, bueno, igual lo que ustedes pusieron, ¿verdad? Consultas, todo lo que es consultas telefónicas cuando se requiere información sobre un expediente o algún compañero, o estas consultas también entre el área de juicio y trámite, que a veces se da, bueno, de fondo y trámite, que a veces se dan esos inconvenientes. Lo que es revisión de correos, también, bueno, los que son todos los archivar, bueno, en esto también en lo de depuración de casillas está toda la parte de archivar, ¿verdad? Que les toca a ustedes de llevar los inventarios correctos, los legajos, bueno, todo lo que son lo de convocatorias, esto. El otro punto que sí es como importante, porque eso lo estamos viendo como el trámite ordinario. El otro punto es en cuanto a lo que veíamos la vez pasada, que eran las medidas cautelares. En cuanto a las medidas cautelares, digamos, donde sí hay que tener, tal vez es que sí hay que darle prioridad y que, bueno, ustedes, la mayoría lo saben, pero con las medidas cautelares, ¿verdad? Es de que los documentos, las notificaciones y todo tiene que hacerse y no se pueden dejar. Entonces, siempre dar prioridad a estos legajos más que a los legajos de digamos, de los procesos ordinarios para que no se queden ahí, bueno, y también por los problemas que tenemos de que hay que darle respuesta de forma casi como inmediata. Para los que no son del tribunal, ahora, bueno, los plazos en principio para resolver las medidas cautelares según el sistema y todo son 24 horas. Por el momento, bueno, eso lo van a cambiar ahorita, creo que van a ser como 3 días, pero en principio son 24 horas, entonces igual hay que darle, para evitar cualquier tipo de responsabilidad, también, ¿verdad? Darle prioridad a estos documentos y darle los trámites que correspondan lo más pronto posible. En términos generales, ¿verdad? Entonces, ¿qué le toca al técnico? Bueno, a la persona técnica judicial en el área, por lo menos en toda esta etapa, es, bueno, revisar todos los escritos, revisar los documentos, crear aquellas resoluciones o borradores de resoluciones, ¿verdad? En principio no les correspondería resolver, salvo que se coordine y que se presenten borradores ya más elaborados para que el juez lo revise, pero la responsabilidad, bueno, es del juez. Igual llevar las agendas, convocar, pero volvemos a lo mismo, en cronos la responsabilidad por lo menos es del juez si no se hace. Y también, ¿verdad? Todo lo de la coordinación con los peritos y eso, que eso también es parte, ¿verdad? Ya en las audiencias o esto, de que, bueno, y otra cosa muy importante, ¿verdad? Revisar que las notificaciones se hayan hecho en los lugares correctos, que los lugares de notificación se estén actualizados para que se puedan llevar las audiencias y todo correctamente y que no sea que no se pueda realizar por algún problema de lo que creo que fue Gabriel que dijo, ¿verdad? Un poco de que la información, o no me acuerdo quién fue, que la información, ¿verdad? Que está en los expedientes, los intervinientes, esté correcta, tanto notificaciones, tanto eso, ¿verdad? Para evitar que por alguna situación de una notificación mal hecha no se pueda realizar una audiencia o no quede notificada la información correctamente. Eso es en cuanto a documentos. Ustedes, bueno, por tiempo, ahora porque tenemos muy poco tiempo el día de hoy, tenemos también que ustedes, bueno, yo les voy a pasar ya ahorita el manual. Ahí están las funciones, como decía Steve, ¿verdad? Ahí son en términos muy generales y habla, digamos, de todos los despachos. Por lo menos lo más similar a nosotros es, bueno, la parte de tramitador, ¿verdad? Y la parte de las audiencias orales y públicas. También por eso es mucho de que el juez es como la persona juzgadora técnica judicial, es la persona que va a colaborar con la persona juzgadora, entonces mucho va a ser, digamos, en qué etapa está y así va a ser también la función que va a llevar para colaborar en las actuaciones. Entonces, dice, por cosas tuviera que hacer tal vez
una audiencia, no sé, para nombrar a un representante o algunas civiles que vienen a veces que hay que hacer en el trámite, entonces tendría que colaborarle al juez en las funciones que realiza en términos generales. ¿Alguna, ya no dije nada, algún otro comentario, alguna otra cosa que ustedes consideren que ustedes realizan también, que no hemos indicado en términos generales? No, todo claro. Entonces ahora vamos con las funciones de la audiencia. Estas son como más pequeñitas, pero ya a veces da más problemas. Funciones en las... Bueno, ahora empecemos al revés. Grupo sala 4. José Pablo, Erika, María Auxiliadora o Beatriz Valencia. Y Ustedes son disculpe, las dos. estoy teniendo problemas de Otro compañero del grupo de María. creo que ya lo puede estabilizar un poquito. Bueno, con respecto a las audiencias, lo que comentamos nosotros fue la preparación de toda la parte del CIGAO, que es la grabación. Eso, bueno, es de lo más importante porque la audiencia tiene que quedar grabada, ¿verdad? Lógicamente. Buscar la prueba y revisar la prueba antes de la audiencia preliminar, si el juez la requiere, entonces tenerla, bueno, normalmente se hace una copia para que el original, ¿verdad?, esté en el archivo y tenerla siempre a mano. Si hay partes presenciales y partes virtuales, entonces hacer toda la coordinación para que la audiencia se pueda llevar a cabo, digamos, en audio y video, si es el caso, depende de la sala que a uno le toque. Y bueno, y la confección de la minuta. Después hay que hacer la minuta, mandarla a firmar y luego pasar a la sección de juicio que corresponda. O si hay que nombrar perito, pues entonces ya se hace lo que ya se explicó con lo del perito. Primero, sacar los cálculos de los honorarios y todo el tema y pedir a las partes que prevenirle los honorarios del perito, pero ya eso sería más bien después de la audiencia. Básicamente la audiencia preliminar es la asistencia en la parte técnica. Gracias, María. Grupo 3. ¿Algo más? Bueno, sería primero coordinar con las partes, ¿verdad? Que sería como si están presencial o están virtual. Entonces hacer la conexión, bueno, no sé, o sea, yo trabajo en el tercer circuito, entonces no sé cómo será lo de las salas. Bueno, llamarlas, hacer las pruebas después de sonido, de audio y, ¿verdad? Del CIGAO. Posteriormente sería asistir al juez durante toda la audiencia, ¿verdad? En cuanto a la grabación, ver que se está grabando bien, poner las etiquetas, si ocupase algún autoral, no sé si ustedes lo manejan, nosotros se los tenemos que dar, ¿verdad? El número. ¿Qué más? Y después ya ver si la audiencia quedó bien grabada, ¿verdad? Corroborarlo y todo, y ya después hacer la minuta. Grupo 2. Básicamente lo mismo, doña Lindsay. Lo más Gracias. que se puede, lo más que se podría acotar es con el tema de los formularios ya cuando se ha utilizado la sala, ya cuando se ha hecho la audiencia. Esos formularios que usamos nosotros. ¿Sí? Bueno, no sé, Ex. Úrsula, si ustedes lo usan, pero yo creo que somos solo nosotros. Ah, no, Sí. nosotros tenemos solo una sala. Entonces, sí, no. No usan esos formularios de nosotros. Es que nosotros No, tenemos, no. en teoría, 15 salas, en teoría. Entonces,
Por eso es que tenemos que llenar unos formularios antes y unos formularios después. Y por último, Steve. No sé si tal vez acá pueda participar Adriana que está Bueno, en juicio. Ujú. es que Adriana me ignoró, entonces no sé, Adriana. Bueno, más que todo lo que nos estaba comentando Adriana en el grupo era que mucho de las labores que ellos hacen es un tema de coordinación con los jueces, un tema de logística, porque tienen que coordinar con 4 jueces, entonces ponerse de acuerdo todo lo relacionado con la audiencia y que la parte escrita en realidad es muy poco lo que se ve, más que todo el tema de señalamientos y algunas prevenciones que se dan durante el proceso. Bueno, en cuanto a las audiencias, ¿verdad? Es lo principal, yo creo, que se realiza y que, bueno, que ahora también es un poco más, tal vez, complicado. Bueno, tal vez no complicado, sino un poco que hay más hacer más gestiones, es que tenemos lo de la preparación de la audiencia. Y en cuanto a la preparación de la audiencia, tenemos que ahora hay que hacer grabación en dos sistemas, ¿verdad? Porque tenemos con lo del Teams y con lo del sistema del SIGAO, ¿verdad? Entonces ahí verificar, ¿verdad? A veces hay que, digamos, coordinar, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Con los dos sistemas y que queden bien las grabaciones. También, bueno, aquí es que eso yo sé que no lo hacen muchos, pero bueno, también el Teams, ¿verdad? Permite la posibilidad de transcribir, ¿verdad? La audiencia para más facilidad en caso, tal vez especialmente en trámite, en juicio, no es como que uno transcriba mucho la minuta, ahora las minutos son mucho más sencillas, pero sí es un poco, a veces sí hay que transcribir, ¿verdad? Algunas situaciones en trámite como las pretensiones o entonces es una recomendación, ¿verdad? Poder que ya que tenemos la herramienta de Teams, utilizar también la parte de transcripción. Como todo eso a veces genera problemas, normalmente sí se transcribe bien. Nosotros la última audiencia tuvimos, no sabemos por qué, que se estaba transcribiendo algo que no tenía nada que ver, eso era más de no sé, no sabemos porque no tiene como nada, todos los micrófonos estaban apagados y todo, y se estaba haciendo una transcripción de la persona que estaba hablando y una transcripción adicional que hablaba de cosas que nada que ver con la audiencia y todo, entonces decía que se iban a ir de vacaciones y que iba a ir a la playa y todo, y nadie estaba hablando en sala, no había nada cerca, todos los teléfonos estaban apagados, pero bueno, hubo un error ahí en la transcripción, pero normalmente las transcripciones se hacen bien y pueden colaborar también cuando hay problemas a veces en las audiencias, cuando se hace como muy complicado de especialmente pretensión, ¿verdad? Que cómo quedó realmente la pretensión y de cuál fue la prueba que se admitió y para qué se admitieron, porque a veces cuando uno escucha ¿verdad? Es muy diferente lo que queda en la minuta con lo que queda en lo que realmente se dijo. Entonces, aquí hay que tener un cuidado, ¿verdad? De que cuáles cosas tal vez, especialmente cuando uno está en el área de trámite y que tiene más relevancia cuando uno está en la parte de fondo, que es que, bueno, cuál es la pretensión realmente como quedó, ¿verdad? Que eso es lo que yo creo que en los minutos debería quedar más claro, y cuál fue la prueba que se admitió y especialmente la testimonial y para qué se admitió. Obviamente eso, bueno, en teoría eso debería dejarlo muy claro el juez. Si no, bueno, eso ya no es responsabilidad de ustedes, pero si se puede en las minutas que quede claro, porque la mayor discusión cuando después pasan los expedientes y se están estas audiencias orales de juicio, es que siempre se discute para qué fue que se admitió el testigo, porque sobre eso es que se puede preguntar o por eso se puede hacer la evacuación de la prueba testimonial. Entonces, creo que es una de las cosas más relevantes es que quede claro, ¿verdad? Para qué fue y pues, bueno, cuál es la pretensión y para qué fue que se admitieron, cuáles testigos y para qué se admitieron los testigos, porque normalmente eso es donde hay más, porque a veces no queda lo que dicen en la audiencia con lo que queda en la minuta, y ahí es donde se dan las discusiones. Entonces, aprovechar ciertas herramientas como la transcripción, a veces sería provechoso por lo menos poner claro para qué fue que se admitió y así evitar estas discusiones que a veces se dan cuando ya se va a evacuar la prueba. En cuanto a la coordinación de las partes, eso es verdad de que si se va a hacer la invitación o no. ¿Quién tiene que hacer la invitación por Teams? ¿El técnico o el juez? El juez, Gas-
en principio el juez porque es el que tiene las licencias, ¿verdad? Entonces debería ser el juez el que hace las invitaciones y también, ¿verdad? Un poco por lo de la admisión y todo eso, se puede colaborar el técnico. A veces el sistema da ciertos inconvenientes y a veces solo deja como que como que no acepta que la persona, el técnico, la persona técnica judicial es como de la organización y a veces tiene sus inconvenientes y no fue el que hizo la invitación, pero bueno, en principio el técnico le puede colaborar en admisiones y eso, pero el que tiene que hacer la invitación, porque somos que dan las licencias, es el juez. Eso también, bueno, eso es más en juicio, como yo les decía, que es donde hay más parte de coordinación, ¿verdad? Porque normalmente en una audiencia preliminar, y lo único, los partes son las partes que llegan. Entonces, un poco más nada más si van a llegar presencial o si van a llegar virtual. Pero ya en fondo, sí es un poco más lo que hay que coordinar para poder evacuar la prueba. Entonces, ¿cómo van a llegar los testigos? Si hay algún testigo que se va a evacuar en algún circuito, ¿verdad? A veces en Guanacaste o en la zona sur o en Limón, entonces coordinar toda esta parte con el despacho que van a llegar las partes para que realmente se pueda dar. Además, si se va a hacer no por Teams, sino porque todavía hay algunos despachos judiciales que no tienen Teams, entonces si se tiene que hacer por videoconferencia, eso es todo un sistema y hay que coordinarlo aquí también a lo interno con la administración, ¿verdad? Para poder que realmente se pueda hacer la videoconferencia. Entonces aquí yo creo que esa es una de las partes más importantes, ¿verdad? Coordinar, tratar de localizar, bueno, aquí la mayoría son de trámite, pero bueno, Adriana que no está, no me deja mentir, ¿verdad? De que sí hay que hacer una coordinación especialmente con las personas de otros despachos y todo para que realmente se pueda evacuar y para realmente que lleguen las personas y no por eso no se pueda hacer la audiencia o se tenga que reprogramar. Entonces, en ese horario es mucho de asistir y no solo, bueno, aquí ustedes ponen asistir a la persona juzgadora en trámite, sí, ¿verdad? Porque casi siempre sale solo el juez con algunos de los abogados, pero en juicio sí es un poco, ¿verdad? Porque ahí sí hay que asistir un poco no solo a las partes, sino también a los testigos, porque hay que llevarlos a la sala de testigos, hay que, ¿verdad? De coordinar también necesidades con los testigos, que la hora de almuerzo, que cómo se va a hacer el almuerzo, que se van a, bueno, algunos los dejan salir, pero bueno, un poco esa coordinación o si tiene alguna necesidad, ir a traer, bueno, recibir a las partes, llevarlas a la sala, luego también coordinar la parte del testigo, era de tenerlos en las salas de testigos, que aquí, bueno, eso fue una recomendación solicitada al Consejo, bueno, el Consejo de la Administración y por recomendación de la área de seguridad del Poder Judicial, que ahora cuando, bueno, si alguno, ¿verdad? Ustedes en algún momento están en juicio, o los que están en juicio, también es de que los testigos, tratar de que los testigos de una misma audiencia, especialmente si son de partes contrarias, por decirlo de una forma, no estén en la misma sala por ciertos inconvenientes que se han dado. También se va a tratar, bueno, para comunicarles a ustedes, se va a tratar de que las salas de testigos estén casi en las oficinas de los jueces y cerca de la sala, sino que más bien se van a llevar a otra parte para poder que evitar inconvenientes y también evitar que los testigos, normalmente como están ahí encerrados, ¿verdad? Tienen más acceso a las oficinas o a veces andan ahí dando vueltas porque cansan de estar en la misma sala. Entonces se va a tratar de coordinar, de llevarlos a, bueno, darles ciertas condiciones mejores, darles unas sillas más cómodas y también buscar abrir, porque a veces abren solo una sala de testigos, tratar de abrir varias salas para que puedan, digamos, evitar inconvenientes que haya algún altercado entre los testigos, o también, ¿verdad? Evitar esto de que los testigos anden, digamos, por las oficinas o que anden, digamos, en áreas que en principio no son públicas. Entonces se está tratando de coordinar eso. Entonces, ¿qué le toca también a la persona técnica judicial? De un poco llevar eso a los testigos, traerlos a la sala y coordinar toda esta parte. Bueno, ya en la sala de juicios también lo de la parte de micrófonos para que el testigo pueda hablar, tratar con la documentación, llevar también los carnets, cédulas y estas cosas con las personas que intervienen. En el voto oral, que nos decía, por lo menos a lo interno a nosotros, el voto oral sí le toca al juez, el juez es el que obtiene el número, pero el técnico judicial le puede colaborar. No es como, ¿verdad? Conveniente. Ahora, nosotros, bueno, hasta hace igual, cuando el rediseño fue que empezamos a usar el voto oral, pero el que tiene que solicitarlo y pedirlo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo un poco de quién es la responsabilidad, ¿verdad? Es el de la persona juzgadora, pero eso no lleva, ¿verdad? A que no puedan colaborarle los técnicos para poder hacerlo.
Bueno, en el caso de nosotros, como yo les decía, bueno, a Úrsula y a los compañeros que no son de acá, y nosotros sí ocupamos, bueno, llenar ese formulario cuando se termina la sala, coordinar con seguridad también, ¿verdad? Para el cierre de las salas, para la conexión, ¿verdad? De que todos los sistemas queden bien, que, bueno, la parte de los aires acondicionados, de que se apaguen, toda esta cosa con la parte de seguridad, también les corresponde a los técnicos judiciales. Y bueno, una de las partes, como les decía, bueno, es la minuta, que bueno, esa en teoría es un plazo corto también lo que ustedes tienen para realizar la minuta, eso es mucho también de coordinación entre el juez o los jueces y el técnico, pero en principio, ¿verdad? No debería de ser un asunto que dure mucho tiempo en que se realice la minuta. Esos términos muy, muy generales, ¿verdad? Durante la audiencia. También, ¿verdad? Todo lo de realizar cualquier trámite, ¿verdad? Que surja en esta etapa. Coordinar, que es un poco, lo decía, lo de los viáticos, lo de los alimentos, lo de todo esto con los peritos o los testigos. Entregar comprobantes de asistencia. Yo sé que aquí la mayoría como no están en juicio, no, pero todo, bueno, también si hay necesidad de alguna parte que venga todo lo que son los comprobantes de asistencia a las audiencias. Y todo lo que son, ¿verdad? Verificar que las resoluciones y todo un poco, ¿verdad? Cuando las pasen, si están debidamente firmadas y que si realmente se notificaron para poder después, en caso que el expediente se dé por concluido, poder archivar los expedientes, que esa es otra función, ¿verdad? Archivarlos para que no queden ahí pendientes, especialmente porque ahora, bueno, todos ya no solo quedan en el sistema, ahora, sino quedan en el Sigma. Y el problema es que si usted no lo archiva en Sigma y no lo archiva antes del fin de mes, entonces ya no se ve reflejado y eso trae un montón de inconvenientes más para estadísticas y todos los controles que nos llevan a nosotros. Bueno, dudas, comentarios, algo sobre las audiencias aquí en estos rápido que hemos visto. ¿No? Bueno, ahora sí, ahora hagámoslo en términos generales. ¿Qué vieron ustedes o qué consideran ustedes alguna función o algo que no les corresponde a ustedes? ¿O todo lo que hacen sí les corresponde? ¿Ninguno? Bueno, eso es bueno. Sí, tal vez si las personas participantes pueden hablarnos un poquito acerca de esas labores que consideran que no realizan. ¿Algún voluntario o voluntaria? O si consideran que sí, que todo está muy bien delimitado, de qué le toca a los jueces y qué les toca a los técnicos o qué les toca acá, también porque aquí también a veces hay problemas de qué le toca a ciertos, ¿verdad? Porque nosotros tal vez estamos, también hay que señalar, ¿verdad? Que nosotros estamos en los mismos despachos, estamos divididos en diferentes funciones. Entonces también si está bien delimitado o a veces no queda muy delimitado, quién le toca digamos, a los de archivo, a quién les toca a los de manifestación o a quién les toca a usted. Entonces también puede ser por ahí, si no, entonces estamos bastante bien porque sí está delimitado en el tribunal lo que cada uno hace. Steve, ¿ibas a decir algo? Bueno, yo creo que sí, sí, me parece que sí, sí está bastante delimitado, perdón, las funciones. Y también tenemos comentario en el chat de que también todo está claramente delimitado, ¿verdad? Y que también un compañero, don Hugo, nos comenta que las funciones de él están relacionadas con el archivo, entonces pareciera que sí. Nada más les voy. Déjenme, yo les paso. Bueno, ahí les estoy pasando por el chat, que es bueno, el manual de técnico, de persona técnica judicial que tiene el Poder Judicial, que ahí es donde, como les digo, ahí es donde está un poquito establecido o definido. Bueno, no se envió. No sé si se envía. Me dice que error. Entonces, bueno, eso es un poco ahora las funciones generales, que están los manuales. No, no me deja enviarlo, ahora solo. Ver, no sé si se lo mando usted por correo para que se lo envíe, porque a mí no me dejó. Sí, No, por no, favor, por favor, mándemelo a mí y yo lo comparto. eso es un poco ahora lo de cómo, de cuáles son las funciones, que ustedes bueno, si tienen alguna duda o algo, está este manual. En la presentación, bueno, no sé si por ahí la tiene Fausto, que es muy pequeñita. Por aquello, por ahí está, creo que, bueno, no sé si está en la presentación.
Si no, nada más, bueno, prácticamente lo que estaba en la presentación que se las pueden hacer llegar es lo que el código. Nosotros no tenemos nada en el código como funciones, digamos, de técnicos. No sé, voy a poner, pero bueno, que son como funciones de los técnicos, ¿verdad? Lo que tenemos es solo en el reglamento, que tampoco nos dice qué tiene que hacer la persona técnico judicial, lo que nos dice es nada más que hay personal auxiliar en el artículo 26 y que nos dice ahora que habrán personas necesarias para el eficiente servicio en las áreas de tramitación, audiencias de juicio, conciliación, ejecución, que aquí nosotros no vamos a ver cada una porque pero en términos generales todo muy similar, nada más que con las cosas específicas. Y archivo de documentos, informático, bueno, aquí nos dice que habría un informático, que no lo tenemos. Y bueno, la parte de la tesorería. Ahí nos lo pone, ya nos lo puso Albert. Entonces, eso es básicamente lo que nos dice el artículo, que nos dice más, ¿verdad? El asistente. Después lo que nos dice es, bueno, el asistente judicial, que eso uno podría decir que es lo que darían ustedes, pero si uno ve las funciones, si quieren pasa la que sigue. En la otra, ahora que es, no, dice como auxiliar, pero asistente judicial, pero básicamente es asistente judicial, son las del coordinador judicial, si ustedes las ven. Luego el 28, lo que nos dice es un poco, bueno, qué hace digamos, de las audiencias, que ese sí, básicamente lo que dice es que habrá un auxiliar existente de juicio o audiencia preliminar, que le corresponderá coordinar los aspectos logísticos necesarios para el buen desarrollo de las audiencias, como todo lo que es disciplina y comportamiento de los asistentes y del público. Esto aquí también nada más, ¿verdad? Cuando a veces llegan estudiantes o eso, y también digo, bueno, cuando a ustedes les toque, que espero que no mucho, ¿verdad? Gracias a Dios no pasa tanto, ¿verdad? Pero dice, hay que llamar a seguridad o algo por alguna situación que se dé en las salas. La verificación de la cédula, ¿verdad? De los asistentes, que desde las partes o los carnets del colegio o de las cédulas de los testigos, o de los peritos cuando estamos en juicio, todo lo que es el acondicionamiento de la sala que ustedes dijeron, lo que es la grabación, que esté bien, estar revisando, ¿verdad? Que la grabación se haga bien. Todo lo que es, ¿verdad? Verificar también que estén bien notificados testigos y peritos y que lleguen, ¿verdad? Coordinar para que lleguen bueno, y también otra parte que se me olvidó, todo lo de realizar las citaciones o coordinar todo lo que son las citaciones necesarias para que realmente se pueda hacer la audiencia. Entonces, si hay que hacer citaciones a los testigos, en caso de ser necesario, ahora también coordinar eso. Y también, ¿verdad? Evitar cualquier mal uso de los sistemas para que no se dañen los mismos y asignar, bueno, la minuta que les dijimos. Por último, tenemos la que sigue, lo que son funciones del tesorero, ¿verdad? Que es más o menos un auxiliar encargado de confeccionar y tramitar las órdenes de giro, el control de las boletas de depósitos judiciales, aspectos contables y maneja de los valores del despacho, que eso es más del área de ejecución. Entonces, como no nos está tiempo, nada más para que ustedes sepan que ahí está, ¿verdad? Eso es más de la parte de ejecución. Luego, todo lo que es el archivo, nos dice el artículo 30, que es la conservación de los expedientes, legajos, fotocopias, archivos digitales, todo lo que son los respaldos, que ahora nos decía algo María, ¿verdad? De que hay que hacer copias para llevarlas y que los originales se encuentren en el archivo. Y bueno, en sistemas informáticos o en los libros si son necesarios. Y por último, ahora ya la parte de notificaciones o seguridad y vigilancia, que bueno, eso nosotros es más la parte de coordinar, en el caso de nosotros, ¿verdad? Lo que es notificaciones y que bueno, se tiene que mantener las medidas de seguridad e integridad y que bueno, es un poco yo lo que les decía, era también la protección de conservación de los expedientes, que para eso, bueno, se están haciendo nosotros, bueno, nosotros no, el Consejo de la Administración con la administración del segundo circuito se está tratando ahora de mejorar las condiciones para eso, por eso se está tratando de ver dónde se ponen las salas para evitar, digamos, eso de que las personas estén dentro de las áreas que deberían de ser privadas. Se está también verificando a ver si el archivo donde está, ¿verdad? Además de, bueno, de los problemas que tenemos nosotros de humedad y otras cosas en ese archivo, que también tiene mucho acceso al área, digamos, pública, entonces también se está tratando de ver dónde se puede movilizar, ¿verdad? Entonces, mucho de esto también es mucho de la administración, esto no es tanto de nosotros, la persona técnica judicial, pero en lo que uno, digamos, se pueda colaborar para evitar, digamos, que los expedientes o algo no tengan riesgos, evitarlos en lo que sea posible, pero bueno, nosotros también la seguridad y vigilancia y todo eso ya más se ha hecho más outsourcing y ya no es tanto, digamos, en la parte
ya de funcionarios del segundo servicio. Entonces, tanto el reglamento, como ustedes ven, no tiene como muchas funciones, ni la ley, sino entonces, ¿qué es lo que nos vamos a ir es al manual de puestos, que eso fue lo que Álvaro les va a pasar, para que ustedes puedan verificar si tienen alguna duda, y si no, habrá mucho de la coordinación con el coordinador, o con la coordinadora del tribunal, o con los coordinadores judiciales. Y bueno, cuando tenía que terminar a las 4, ya se me pasaron 5 minutos, iba como a 100 kilómetros por hora, pero Álvaro, dime, cualquier cosa, no sé, dudas, consultas, comentarios. Yo creo que ya hoy nos despedimos, ¿verdad, Álvaro? Perfecto, muchas gracias, doña Lindsay, entonces por esta última de las exposiciones.